Tenemos esta entrevista con Ana, que es una experta, y vamos a ver cuántas consejerías ella nos trae en esta mañana. Bienvenida. Gracias, buenos días audiencia, buenos días a ustedes, gracias de verdad por la distinción de tenerme aquí. Y qué casualidad, ustedes dicen que no les gustan los números, pero el dinero no me gustaban. El dinero es número y a todo el mundo le gusta, Sí. así es que es obligatorio aprender de finanzas, señores. Así es. Señores, después de la pandemia todo el mundo tiene deuda. Deuda tras deuda, deuda tras deuda. Entonces, ¿cómo impacta la finanza? ¿Cómo tenemos que tener nuestra finanza tanto en la empresa como en nuestro hogar? Porque también tiene que empezar por el hogar. Sí, claro que sí. Mira, las finanzas debe realizarse una planificación, una organización financiera, tanto en los hogares como en las empresas. Las personas están equivocadas pensando que esto es solamente en las empresas. Sin embargo, debe ser también en la casa. Cada uno de nosotros que manejamos dinero debemos de tener esta planificación donde podamos contabilizar cuáles son los ingresos que recibimos, cuáles son esos gastos que tenemos, porque muchas veces estamos viviendo el día a día, en el sentido de que recibimos dinero, gastamos, utilizamos las deudas con las tarjetas de crédito, con los extracréditos y no tenemos una realidad, un panorama financiero. Entonces, esto causa un impacto negativo porque luego te das cuenta que el dinero no te alcanza. ¿Cómo te das cuenta? Porque tienes deuda que tú dices, ¿y a qué corresponde esta deuda si yo no tengo un activo que lo respalde? Si no puedo pagar el corte completo de la tarjeta de crédito, entonces ahí ya tú te vas dando cuenta que el dinero que estás recibiendo no te alcanza para esa cantidad de gastos que tienes. Exacto. ¿Cómo tratas con esas personas que son totalmente desorganizadas y van como un hilo envolviéndose que después no pueden zafarse? Sí, mira, lo primero es saber que las tarjetas, así como son una trampa, también pueden convertirse en una aliada si se saben utilizar. Claro. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito ofrecen beneficios, te posicionan en el mercado financiero y te dan grandes beneficios. Ahora bien, lo que sí sucede es que las personas entran al mercado financiero sin saber cómo utilizar este producto y ahí está el problema. Entonces, falta educación financiera, de que la gente antes, ok, aceptaste el plástico, ahora, antes de activarla, vamos a ver cómo funciona esta tarjeta. ¿Cuál es la fecha de corte? ¿Cuál es la fecha límite de pago? ¿Cuánto yo debo consumir? ¿Hasta cuánto yo tengo para hacer ese pago sin ningún interés? Sin ninguno de los intereses que tiene y los cargos por sobregiro y todo lo demás. Entonces, las personas comienzan a utilizar la tarjeta de crédito de mala manera desde el inicio y esto provoca que entonces tengan estos problemas. Entonces, esto es lo primero, saber utilizar el crédito. Ahora bien, si la persona cayó en una situación donde ya tiene la deuda porque no sabe, muchas veces utiliza una tarjeta para pagar la otra un préstamo para pagar la tarjeta, luego termina con la tarjeta, los préstamos y todo porque no se sabe organizar. Esas personas se tienen que sentar ya y decir, no, yo tengo un problema y yo tengo que tratar de solucionarlo. Organizar esas deudas, o sea, decir, estas son todas las deudas que yo tengo, sea en un Excel, en una hoja, de la manera que sea, usted debe sentarse a ver cuál es su situación de esas deudas. Entonces, establecer un plan para cancelarla. Ahí es que vamos con que hay que disminuir gastos y hay que aplicar una serie de medidas que mucha gente ve como drástica, pero es que si tú estás ya en una situación que caíste en esas deudas, entonces hay que tomar todas las medidas del lugar, tú tienes que hacer sacrificios para que entonces te puedas sanar.